Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, con mucho frío, mucho frío, en torno a los 0 grados de temperatura, aquí estamos un día más, un año más, para llevaros cositas referentes a las incubadoras caseras, referentes a la incubación. Hoy la verdad es que estábamos pensando en grabar dentro, pero por cuestión de la luz, de mostraros las cosas mejor, estar aquí fuera como siempre hacemos, pues dijimos, no, mejor en el exterior. Raúl y yo decidimos hacer este vídeo en el exterior. Y la verdad es que el sol intenta calentar, pero ahora mismo el frío que hace y el aire que se mueve, que hace que la sensación térmica sea todavía más baja, pues estamos aquí que ni la chaqueta me he quitado para hacer el vídeo de hoy. Entrando ya en materia, por supuesto, aparte de desearos feliz año nuevo y sobre todo salud para este año que estamos comenzando, 2021, vamos a ver cómo se presenta, pues hoy vamos a dar comienzo a partir de aquí la construcción de una nueva incubadora casera. Quiero comentaros que nosotros por comodidad la vamos a hacer en caja de plástico, pero que como todas las incubadoras que hemos hecho anteriormente, estas incubadoras puedes adaptarlas a lo que tú tengas, a la capacidad económica, a la capacidad de tener materiales, la puedes adaptar a cada uno a la situación en la que se encuentre. Nosotros hemos escogido una caja de plástico porque es lo que más fácil teníamos, lo que más a mano teníamos, pero la puedes hacer en el congelador de un frigorífico, en una nevera de icopor, de madera, como quieras. Ya a la hora de los ajustes y de la calibración, cada cual le dará ese toque final para intentar conseguir buenos resultados con esta incubadora casera. Aquí en nuestro canal principal, pues para no hacer los vídeos demasiado largos, los iremos desglosando a lo largo de la siguiente semana. Y cuando la terminemos, pues en nuestro canal secundario, como siempre hacemos en Hecho en Casa, pues ahí cogeremos y en un solo vídeo contaremos todo el montaje. Con esto intentamos contentar a todo el mundo, a los que dicen que los vídeos son muy largos y a los que decís que los vídeos son muy cortos. Pues aquí los tendréis de una forma y en el canal secundario los tendréis de otra. Por cierto, que nuestro canal secundario, por si aún no lo conocéis, aquí arriba tenéis el enlace. Os animamos a que os suscribáis a estos dos canales que tenemos, donde el único propósito es pasar un rato entretenido y de camino, si te podemos ayudar en la fabricación de tu incubadora casera o aprender entre todos un poquito más de incubación de animales y de cosas, pues así pasamos el rato. Y pasando el rato, en este canal principal llevamos ya más de 4 años. Pero en fin, no lo demoramos más, vamos a comenzar con frío incluido y vamos a ver en este primer vídeo qué es lo que tenemos, con qué contamos y qué realmente es lo que queremos hacer. Aparte de esto, también tendremos más cositas, como seguiremos mostrando vuestras incubadoras, que si queréis enviarnos vuestros proyectos podéis hacerlo a nuestro correo electrónico, que no es otro que antonioincubadoras@gmail.com. Nosotros lo compartiremos con todos y por supuesto también tendremos, como siempre, ese pequeño apartado de Jesús González desde Fuentes de Andalucía, con el cual aprendemos un montón de diferentes cosas, animales e insectos. Comenzamos. Pues bien, entramos ya en materia, enfocamos aquí, Raúl está enfocando la caja que hemos decidido utilizar para esta incubadora, ¿veis? Nosotros nos hemos decantado por una caja de plástico por, repito, la comodidad de que la encontramos fácilmente y no tenernos que poner a montar, por ejemplo, una caja de madera o tener que buscar un congelador y cortarlo, un frigorífico.
en fin, un microondas, pero que esto se puede aplicar adaptándolo a la caja que podamos conseguir. Nosotros hemos buscado una caja de plástico que sea bastante alta para que podamos hacer con holgura esta incubadora, ¿vale? Ya dije en el vídeo que hicimos directo hace poco aquí en nuestro canal principal que la intención en esta incubadora es cambiar la ubicación de los componentes. Normalmente hasta ahora hemos puesto todo en la parte de arriba, de hecho ya hemos hecho otras incubadoras en cajas de plástico, pues en esta no es ponerlo todo arriba, lo que es la fuente de calor y ventilador y demás. Esta vez lo vamos a hacer al contrario. Aquí arriba irán los huevos, la bandeja de huevos que haremos esta incubadora automática, y aquí en la parte de abajo, aquí en esta parte, es donde colocaremos ventilador, resistencia, y ya veremos de qué forma metemos aquí también el termostato. Por cierto, que no tengo pensado todavía qué termostato le vamos a poner a esta incubadora. Tengo por ahí de otras ocasiones pues diferentes termostatos que han ido bien y que ya hemos visto cómo se montan paso a paso, cómo se programan prácticamente todo. El W1209 se podría acoplar aquí en el exterior perfectamente porque es una placa. El otro, por ejemplo, el STC1000, que son los dos que tengo por ahí a mano, pues ya habría que colocarle pues una caja de registro o lo que sea para que quedara aquí en el exterior ubicada. La verdad es que no lo sé. Pero también, por otra parte, he pensado comprar un termostato diferente y así pues aprendemos más cositas sobre otro modelo diferente para los que queráis seguir conociendo termostatos. Y mira, conocemos otro termostato y a la vez hacemos una incubadora casera. Tendría que mirarlo, sobre todo el tiempo que me tardaría el envío, para así no retrasar esta serie de programas de vídeos que vamos a comenzar a partir de aquí. Y aquí tenéis parte de los componentes. Por cierto, que aquí retirada está esta rejilla, que no se me olvide, es vieja, reciclada, pero bueno, tampoco tiene importancia. Ahora os cuento para qué. Iré haciendo el ensamblaje poquito a poco así, sin conectar, para que veáis qué es lo que quiero hacer. Y bueno, la bandeja de volteo que tenéis aquí, esta roja, esta es la capacidad que le vamos a dar. 16 huevos de gallina y cada huevo tiene 4 orificios pequeños para codorniz y bueno, según los huevos el tamaño pues podamos tener una capacidad u otra. Está muy bien. Esta bandeja la usamos ya hace tiempo en otra incubadora, en la que hicimos en una nevera con puerta de cristal, que la tengo todavía porque tengo pensado algo en mente y no he querido desbaratarla, simplemente desconectarle esta bandeja para este proyecto. Ya más adelante os contaré. Y este motor, si lo recordáis, si no yo os lo digo, es un motor de giro muy lento, tarda horas en dar un giro. Por lo tanto, con este tipo de bandeja nos ahorraremos montar digamos el cableado y el timer para programarle los volteos. Simplemente la dejaremos en continuo conectada. El volteo es inapreciable, los huevos no sufrirán nada y es muy efectivo. Y por otra parte, pues bueno, con desconectarlo los últimos días de incubación, pues tenemos suficiente. Lo mismo le pongo un interruptor o simplemente quitarlo de la ficha de empalme, de la ficha de conexiones. Dicho esto, pues fijaros, aquí he comprado diferente tornillería, fijaros los precios. Este paquete, por ejemplo, de tornillos con tuercas pequeños está a 0,75 euros. Comprados en bazar, en fin, unos ángulos, como veis, 0,90 y otros ángulos pero planos para acoplar el ventilador ahora de la forma que os voy a explicar, pues también 0,90. Son prácticamente los precios de estos pequeños paquetes. Arandelas también que me hacían falta y ya de paso pues las tenemos ahí para otros proyectos, para que veáis. Son los precios que tenemos aquí en nuestra localidad, en Marchena, con estos componentes comprados en un bazar, e incluso prácticamente los mismos precios en ferretería. Este es el ventilador que le vamos a poner, si no uno parecido, porque tengo ahí varios, pero son prácticamente todos iguales. Y bueno, la resistencia de silicona de 60 vatios de potencia, y he encontrado por ahí este pequeño higrómetro, que bueno, ya después, para no perder más tiempo, le haré
la prueba del paño húmedo para ver qué tal marca, y lo mismo se lo empotramos con una sierra de marquetería, le hago un círculo y se le puede acoplar en el exterior. Estéticamente queda más bonita, cada cual que la haga como quiera, ¿no? Pero después, como funcional, va a ser lo mismo que lo pongamos dentro, en el interior, en la bandeja, como que lo pongamos ahí empotrado. Eso es lo de menos, cada uno pues ya que vaya decidiendo sobre la marcha. Pues bueno, fijaros, hemos puesto la cámara, aquí está Raúl con el trípode, lo más cerca posible de la caja, del interior de la caja, para que lo veáis. Si se desenfoca al pasar delante tan cerca y demás, nos disculpáis, pero es que quiero que lo veáis perfectamente. Nuestra intención es hacer lo siguiente, veréis. La intención es primero hacerle a la caja unas pruebas de humedad relativa, de ponerle la tapa, hacerle los agujeros para la renovación del aire y ir probando recipientes con agua e ir midiendo la humedad relativa que puede haber en el interior. ¿Para qué? Para una vez que consigamos un recipiente que tengamos en torno al 60%, pues lo pegaremos aquí a una pared, lo pegaremos, lo sellaremos con silicona y le haremos un agujero por el cual desde fuera le meteremos el agua a medida que se vaya gastando, ¿vale? Así con eso tendremos la humedad debajo de la rejilla que vamos a poner. La rejilla, como os mostré antes, es esta, una rejilla que le hemos hecho pues una altura, esta le hemos dado, una rejilla bastante recia, bastante fuerte, porque aquí es donde va a ir ubicado el ventilador y la resistencia de silicona, es donde prácticamente va a ir montado todo el dispositivo. Entonces aquí, en este lateral o en cualquiera, pondremos el recipiente de agua ya anclado con un agujerito a través del cual llenaremos el recipiente según se nos vaya evaporando el agua, ¿vale? Una vez que tengamos colocada la rejilla, como veis en el interior, pues cogeremos el ventilador y lo anclaremos justo en el centro. Este ventilador es bastante potente, mueve bastante aire. Entonces, en vez de ponerlo tirando el aire hacia arriba, hacia los huevos directamente, lo pondremos tirando el aire hacia abajo para que después vaya hacia arriba por las cuatro paredes, ¿vale? Lo podremos anclar aquí en la parte de arriba de la rejilla, o lo ponemos por abajo, lo mismo da. Si lo ponemos por abajo, podemos usar una caja todavía más baja porque no ocuparemos este espacio, ¿vale? A mí no me gusta poner la resistencia y el ventilador muy pegado a los huevos. Así, si este ventilador, por ejemplo, lo pegamos, lo atornillamos por la parte de abajo de la rejilla, va a dar igual, el resultado va a ser el mismo y la bandeja la podremos poner un poquito más baja en caso de que la caja que busquemos no sea tan alta. Y luego tenemos la resistencia de silicona, esta que digo que vamos a usar, que será de 60 vatios, y lo que haremos es que no lo haremos como en otras ocasiones, que junto con la tornillería que lleve el ventilador, la entrelazaremos formando un cuadrado. Ya que tenemos esta rejilla, pues lo que haremos será que utilizaremos la misma rejilla e iremos entremetiendo la resistencia de silicona por los cuadrados, describiendo precisamente eso, describiendo un cuadrado en torno al ventilador. Y como hay casos en los que resistencias que habéis usado se han quemado al reliarlas sobre ellas mismas, pues esta rejilla nos ofrece la posibilidad de que cuando hagamos el cuadrado no se tiene que tocar, no tenemos por qué reliarla. Y si tú tienes una rejilla que sea fuerte, que sea resistente y tiene cuadrados más pequeños, pues mejor que mejor, porque te dará mayor separación a la hora de enrollar la resistencia de silicona. Yo creo que hasta ahí queda claro lo que queremos hacer. Después, ya cuando ya hayamos anclado toda la base principal, pues por un orificio sacaremos los cables a una ficha de empalme y ya en el exterior, por fuera, por aquí por el exterior, pondremos el termostato. De tal forma que si queremos quitar o mover algo, desconectando de la ficha de empalme podemos sacar todo el equipo completo. Así no tendremos ningún problema. Después, lo siguiente que haremos pues será coger los ángulos que os he mostrado anteriormente. Aquí tenemos los ángulos. He escogido unos ángulos pequeños porque a distinta altura pondremos los 4 ángulos, que será la superficie sobre
la que después, a la altura que decidamos, descansará la bandeja de volteo, ¿vale? Una bandeja de volteo que, como tenemos bastante altura, podemos ponerla pues como queramos. Yo la pondré cerca de la tapa de arriba para que así tenga bastante separación con lo que es el ventilador y la resistencia de silicona. Pero es importante que los ángulos que utilicéis sean ángulos pequeños, por ejemplo como este. Después, si ponemos uno aquí en este extremo y el otro enfrente, pues tiraremos un alambre o una varilla para que quede bien asentada la bandeja. ¿Y qué conseguimos con ponerlos pequeños? Que no nos molesten a la hora de sacar todo en conjunto. Si ponemos unos ángulos que sean demasiado pronunciados, evidentemente tendremos más problemas a la hora de sacar todo el bloque que formará parte de la parte baja de la incubadora, lo que es la rejilla con el ventilador y la resistencia de silicona. Con esa idea de que sea fácil de mover, de desplazar y demás, vamos a hacer esta incubadora. Después ya, pues como siempre, haremos el mismo procedimiento que en otras ocasiones y que repetimos cada vez para las personas que se vayan incorporando a nuestro canal y que no tengan ganas de echar un vistazo atrás ya a tantos vídeos, que por cierto lo recomendaría porque es que ya tenemos mucha información. Pero bueno, dicho esto, cuando lleguemos a la construcción completa y demás, y tengamos instalado el termostato, lo expliquemos cómo va la calibración y eso, pues mediremos en la bandeja de huevos en la parte de arriba y ya veremos cómo se comporta esta incubadora. La ventaja que tendremos, la facilidad que nada más quitar la tapa tendremos los huevos a la altura de la mano. Es lo primero que nos vamos a encontrar y demás. Y después, pues a la hora de los nacimientos, pues buscaremos una bandeja para que cuando quitemos la bandeja de volteo, sobre esos mismos ángulos descanse una bandeja de plástico que buscaremos a la medida de la incubadora para que evitar que la incubadora se ensucie en exceso y después no sea también fácil limpiarla, que es algo muy importante. La facilidad que podamos conseguir en todo, en el manejo, en andar dentro si pasa cualquier cosa, en la limpieza, en la desinfección, en todo. Pues eso es lo que vamos a pretender hacer con esta nueva incubadora casera que comenzamos a partir de hoy. Y aquí, que el frío no se va, seguimos con mucho frío y bueno, esto es lo que queremos hacer. Esta es la incubadora que tenemos pensado hacer. Tenemos muchos proyectos para este próximo año, si decides quedarte con nosotros, y estamos haciendo una cosa. Hay una persona cercana que se ha embarcado en hacer una incubadora ya más grande, de más capacidad, y estamos ahí con ellos. Son amigos muy cercanos y bueno, vamos a aprovechar en un futuro, si no se les pasa esta calentura ahora de hacer esta incubadora grande, estaremos ahí encima grabando vídeos para también sacar rendimiento a esa construcción y mostrarosla y enseñaros el paso a paso y contaros los problemas con los que se han encontrado en la construcción de una incubadora ya más grande, ya de más capacidad. La verdad es que nosotros ahora mismo, por cuestión de tiempo y porque cuesta un dinero y hay que invertir en más cosas que nosotros no tenemos aquí para reciclar, por eso no lo estamos haciendo de momento, porque podemos seguir aprendiendo con este tipo de incubadoras y porque todo esto que estamos explicando se puede aplicar a incubadoras mayores, mucho más grandes, para muchas más capacidades. Pero como hay que seguir completando, pues no podemos seguir pasando de puntillas y vamos a intentar, si es posible en este año, pues hacer una incubadora grande. También estamos mirando por ahí a ver si es posible encontrar pues un frigorífico grande o un botellero grande de grandes dimensiones o incluso panel sándwich que nos dé suficiente como para hacer una caja, un habitáculo bastante grande y hacer una incubadora grande, efectiva y bonita. Una incubadora que le podamos dar un acabado casi profesional, que cualquiera que la vea ni se le pase por la cabeza de decir que es casera. Pero en fin, poquito a poco seguiremos avanzando y hablando de incubadoras y de incubación. Ahora nos vamos a quedar en otro apartado mostrando vuestros vídeos, vuestras incubadoras, mirando y aprendiendo. Buenos días, Antonio. Voy a presentaros mi nueva incubadora, la que he hecho en estos días, porque anteriormente tenía una hecha en un microondas que me dio muy buenos resultados
con 3 puestas de 20 huevos. En una saqué 16, otra 15 y otra de 12, que esa fue peor, pero fue por problema de los huevos, no por problema de la incubadora, porque la verdad los resultados fueron bastante buenos. Pero me encontré este frigorífico y lo que he hecho ha sido aprovechar la parte de arriba del congelador, frigorífico de estos pequeñitos, y claro, modificarlo y prepararlo gracias a ti, a todos tus consejos, todos tus vídeos, que los he visto, si no todos, algunos hasta repetidos, y la verdad pues que estoy muy contento con ella. Ya veremos los resultados, pero seguro que van a ser buenos. Venga, os la voy a presentar, ¿vale? Le vamos a dar a la luz para verla interiormente. La puerta tiene 3 cristales, interior, intermedio y exterior, para que no se escape nada del calor. Y dentro pues la vamos a ver. El termostato ACO, que tan buenos resultados me dio en la otra. Aquí tengo un termohigrómetro de referencia. No me lo permite ver, se va. Bueno, ahora no. Sí, es por el tema de la luz. Interiormente, pues para poner 4 vasitos de agua. Bien. Resistencia de silicona, enrollada en lo que es la parrilla de un microondas, ¿vale? Está enrollada, el ventilador puesto arriba, invertido hacia arriba. Allí tengo otro higrómetro que es con el que saqué las otras posturas y la verdad que me dio buenos resultados. Como referencia, pues estupendo. La sonda del termostato ACO más la sonda del termohigrómetro que está afuera. Y como novedad, pues estas 4 sondas que tengo aquí, una en cada esquina, para tener controlado, si no en todo momento, por lo menos al principio de la incubación, una en cada esquina, que son estos pequeñitos que están aquí arriba, que tú bien conoces y que nos los presentaste en uno de tus vídeos, ¿vale? Pues los tengo puestos como termómetro, alimentados con 12 voltios, y ahí lo tienen, el resultado de las temperaturas. En algunos he tenido que tocarlo un poquito porque los he calibrado a 38 grados y los he tenido que tocar a lo mejor 1 o 2, los he tenido que tocar una décima arriba, décima abajo, pero la verdad que vienen bastante bien calibrados. Pero los he calibrado a 38 grados, que es lo que realmente me interesa. Ahora mismo 15.7, 15.6, 15.6, 15.7 son las 4 esquinas y el termostato me está marcando 15.6 también, que también está calibrado, que los tengo calibrados con un termómetro de estos de varilla, ¿vale? De mercurio, de los que ya pues quedan pocos de laboratorio, y la verdad que bastante bien. Bueno, pues aquí la tiene. Vamos a ver el volteador, como lo ven, está modificado, es un volteador de estos comprados, pero modificado con unas pletinas de aluminio, tanto en el eje volteador como en el otro, en los apoyos, para poderle dar más capacidad, que tampoco quiero mucha, porque esto lo tengo como hobby, pero bueno. 4 agujeros externos, vamos a apagar la luz para poderlo ver mejor. De los 4 taladros, 2 abajo, 2 arriba, en cada lado. Ahora mismo actualmente tengo tapados los 2 de abajo, las salidas serían por estos 2 de arriba, y en el lado contrario, pues la entrada sería por el lado de abajo, ¿ves? Que están abiertos, y tengo tapado este de arriba. De esa manera lo he comprobado y salen, la verdad que salen las temperaturas perfectas y tienen más oxígeno del que necesitan. Cuando ya empiecen a nacer los pollos, pues se les abren todos y la verdad que su lucecita en interior, todo manipulado desde aquí afuera con 4 interruptores. Ahí se ve ahora bien el termohigrómetro, este me marca 68, el interior 73. Hay un poco de fase, pero aquel de dentro ya les digo que me dio muy buen resultado. Pues nada, aquí lo tiene, ya veremos. Bueno, explicar lo del volteador. Tengo un motorcillo de estos también que lo tienes enchufado todo el día y da cada 4 horas un volteo, pero transmite muchas vibraciones, no me gusta. Y tenerlo constantemente pues esas vibraciones para los huevos no me gusta. Prefiero yo darle al interruptor, balancearlo un par de veces. Prefiero yo darle, lo balanceo yo unas 3, 4, 5 veces al día las que necesite, muy suavito, y prefiero hacerlo yo, que no de la otra manera, que no me gusta esa vibración. Pues nada más, ya cuando tengan los resultados pues os lo presentaré. Y tengo otra pequeñita que ya os la presentaré otro día, hecha en una neverita de esta de poliespan, y ya os la presentaré también, que también la tengo que probar con huevecitos de codorniz. Ya verás. Pues nada, un saludo, Antonio,
y muy buenos días. Y gracias, muchas gracias, porque todo esto es gracias a ti, a tu hijo, porque en estos días de confinamiento, pues el aburrimiento pues dice que cuando el diablo no tiene que hacer mata moscas con el rabo, y la verdad que estoy muy contento. Muchas gracias y un saludo desde Huelva. Adiós. Bueno, pues hoy quiero enseñar los efectos que puede llegar a tener la radiación de los cables de alta tensión. Si nos fijamos, el eucalipto, mirad donde el tronco está aquí, justo en medio de la pantalla, y el eucalipto está claramente dirigido u orientado hacia la derecha, evitando claramente las líneas de alta tensión, con lo cual nos lleva a pensar que evidentemente los efectos positivos pues no creo que haya mucho. Además que me he fijado, y a lo mejor con el móvil no se puede apreciar, pero las puntitas de las ramas están ya con la hoja amarillentas o secas incluso. Entonces entendemos que la radiación impide el crecimiento de la hoja. Se ve perfectamente, mira aquí, como por ejemplo esta ramita, a ver si se ve. ¿Ves? En la punta de los brotes frescos están secas ya. ¿Ves? Se ven los palitos de haber perdido la hoja en la punta de las ramas. Y al cabo de los años, lo vamos a ver desde la otra orientación. Ahora vamos a empezar con la tarea. Hace fresco. ¿Ves? Los eucaliptos tienden su tronco en medio y tienden a desplazarse o a crecer hacia ambos lados, ¿no? Sin embargo, podemos ver, aquí vemos perfectamente dónde está el tronco y hacia dónde está orientado el eucalipto, totalmente desplazado. Y a un metro y pico de las líneas, es como si lo hubieran podado perfectamente, cuando aquí nadie ha llegado ni mucho menos. Pues mira, cuando la naturaleza nos muestra los efectos de las líneas de alta tensión. Pues bien, este ha sido nuestro vídeo, esperando que haya sido de tu agrado y esperando que estas cosas algún día puedan servirte de ayuda. Nosotros emplazaros al próximo sábado, donde estaremos contigo si tú quieres. Ya sabes, todos los sábados en este canal subimos vídeos de incubación de incubadoras, y que así lo compartiremos con todos, como hacemos siempre y como hemos hecho también en el vídeo de hoy. Y recordando siempre que todo esto lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Os deseamos sobre todo salud para este año que estamos comenzando.